Hola, amigos de YouTube, como lo prometido es deuda, hoy haremos un video al LOLCOW que nadie pidió. Espartaco 18. ¿Y quién es Espartaco 18? Espartaco 18 es un adulto de 29 años, que nació el 18 de abril de 1997 y actualmente cuenta con 17,9 mil suscriptores. Es un LOLCOW que confesó muchos de los crímenes que ha cometido durante 2024 hasta hoy y, sinceramente, quiero criticar a este usuario. Espartaco 18 confesó muchos delitos, tanto cuestionables como otros terribles. Actualmente está en boca de todos sobre demandarnos a los que lo criticamos y usamos su imagen. Pero por si el cunciller me baja el video, pondré esta advertencia. Descargo de responsabilidad de derechos de autor. Según la sección 107 de la Ley de Derechos de Autor de 1976, se permite el uso justo para fines tales como críticas, comentarios, informes de noticias, enseñanza, becas, educación e investigación. El uso justo es un uso permitido por los estatutos de derechos de autor que de otro modo podría estar infringiendo. El uso personal, educativo o sin fines de lucro inclina la balanza a favor del uso justo. Ya con esto comencemos. Vamos por el inicio de todo, la cuestión de las menores de edad. Espartaco 18 confesó públicamente en su canal que tuvo 3 novias y cada una con mes de relación. Yo siempre las corto porque me aburren. Porque mis primeras 3 novias, y las únicas, son mujeres que yo las quería desde el sentido químico, pero que al mes me terminaron aburriendo. Yo decía, no es que quiera irme por otra, es que quiero estar con mis colegas, quiero entrenar, quiero ser un unga, ¿no? Espartaco 18 se creía muy chad al decir que cortaba a las mujeres diciéndoles que son una basura, e incluso hay otro clip confesado donde, mientras jugaba fútbol, vio a una familia y golpeó el balón tan fuerte al niño que lo hirió. Y además de eso, desprestigia a la madre diciéndole que es una gorda y luchona. Y pensando el magnánimo que podría contra el papá, lo golpeó. Mía, cometí un accidente, básicamente en mi entrenamiento, una familia llegó, se metió a mi campo de batalla, que es libre, yo no reclamé nada ni dije nada, simplemente dije, no les está importando que yo esté tirando como estoy. Y pues en una de esas un tiro no me salió como a mí quisiera, porque obviamente no soy una máquina. Se fue disparado hacia un niño, le pegó pues obviamente aquí en el torso, alcanzó a meter las manos, no le causó ningún daño, pero a pesar de eso había una de esas mujeres mala muerte, luchona, gordis, mío, el anticristo en prácticamente un hola, levanté la mano y en eso simplemente vi estrellitas básicamente, ¿no? Me tumbó porque no había puesto guardia, me agarró desprevenido. Y los 2 últimos clips del Espartaco. Incluso confesó ser blanco, rubio y alemán, siendo que el tipo es originalmente de nacionalidad mexicana. ¿Estás de acuerdo con el sidiogeno y esclavitud de tus ancestros, mi moreno capitalista? No sé, mis ancestros alemanes, y por cierto, no soy moreno, estoy bronceado, sí soy blanco, tengo vellos rubios en la mano, y nací siendo pelirrojo. Aquí se puede notar un orgullo muy roto y un ego muy grande por parte del magnánimo. No tengo nada en contra de decir quién eres, pero aquí se nota un ego y un orgullo muy roto del 18. Ya que, bueno, ¿qué podemos decir? Espartaco, no eres blanco, ni ario, ni nada, weón. Eres de nacionalidad mexicana y de seguro tus papás no son ni alemanes, por lo que tú cuentas. Y vamos con el último para ya seguir con el tema de la demanda. Espartaco confesó públicamente que estuvo con menores de edad, siendo ellas sus novias, una de 13 y otra de 15 años. Y todavía se atreve a criticar a un hombre de perdedor, juzguen ustedes mismos. Y otros, como es el caso de este sujeto, que tanto recelo me tiene, que tanto resentimiento me tiene de un día para otro, cuando insisto, yo los he tratado genial a todos hasta que me demuestran que es imposible y que prefiero aplicarles la ley del hielo. Este sujeto intentó ligar a mi alumna, que tiene 13 años, te aviso, y este es cabrón con 22. Intentó ligar a mi exnovia, que ahorita tiene creo que 15 también. No le salió. O sea, a las 2 chicas que más he querido de esta localidad en el tiempo que llevo aquí, que son 3 años, te las has intentado ligar y no te salió. Y yo ya estuve prácticamente con las 2, porque las 2 me esclavo. Vive con más, bueno, por decírtelo de esta manera, ¿no? Para ensuciar más su imagen, ¿no? ¿Y qué necesidad tengo? Este sujeto ha pasado
de relación en relación, con madres solteras incluso, cuando la madre soltera en sí misma es una bandera roja. ¿Tú crees que ese sujeto de verdad vale algo? ¿O que el que me gane demuestra que él vale algo? Toda la vida van a ser pobres. Y qué bien, en serio, qué bien que se ríen de mí ahorita mismo. Porque eso me está haciendo comparado fuerte conmigo. Porque esas personas son hormigas, ni las hormigas. Como diría mi colega, mi hermano, las hormigas se sentirían ofendidas, ¿no? Puse algunos fragmentos de su video, pero este confesó literalmente que estuvo con menores de edad, de 13 y 15 años. Y lo pongo de largo para que el huevón no diga que está recortado o algo por el estilo. Salió de sus mismas palabras y literalmente dice que ser novio o esposo de una madre soltera es tremenda red flag. A ver cómo argumenta esto, cómo se defiende, porque son sus mismas palabras, su misma cara y sus mismas manos las que lo han confesado. Ahora vamos a sus videos actuales, donde sale con el cuento de que otros youtubers lo están acosando. No me jodas, Espartaco. Si tú te la has pasado jode y jode a muchísimas personas, incluso haciéndote pasar como Norma Piña. Ahora resulta que tú eres la víctima. No es acoso, es que la gente está mostrando y respondiendo con la verdad de tus acciones. Es algo muy sencillo. Que tú seas un titulado no te hace por defecto autoridad, te hace de conocimiento, te hace certificado para ejercer. Pero puntos de vista tenemos todos. Yo puedo tener el mismo punto de vista que un abogado sin necesidad de su titulito. Ahora bien, de ejercer, no, por supuesto que no. Pero de que me estoy instruyendo en materia legal para defenderme, porque de lo contrario tengo que buscar un abogado que me drene 10,000 pesos por cada maldita sesión, más sus honorarios y sepa cuánta la madre. Digo, mira, este de acá, cómetelo completo. Por mí pueden comer mierda y morir. No voy a hacer eso. Se trata de la buena fe. ¿Por qué? ¿Por qué les decía esto? Porque hay abogados de mala fe. No porque sea abogado, tiene la razón. Puede tener la razón en una ley, pero puede malinterpretarla. Si un abogado tiene buena fe, va a defender siempre en todas las ocasiones a la víctima. No la va a revictimizar. A ver, Espartaco, para cualquier trámite o demanda debes contratar a un abogado, y depende de ti como cliente a quién vas a contratar. Pero al parecer eres tan ignorante que no puedes hacer eso tú solo. Además, no todos los abogados son unos criminales como tú los planteas. También existen buenos abogados, pero por tu flojera de buscar uno, tus pensamientos y palabras se quedan cortos. No tienes que usar un meme para insultar a los demás, ya que eso demuestra una inmadurez total de tu parte. Te recuerdo que en Terruina dijiste que ibas a cambiar, pero conociéndote más, me queda claro que sigues siendo el mismo sujeto. Nunca vas a cambiar, bro. Y te digo algo. Si me tumbas este video, estarás dándome la razón sobre tu comportamiento tan infantil, aunque te rías y digas que no tengo la razón o que lo hago por envidia. Déjame decirte que eso solo demuestra tu ego frágil. Ni siquiera sabes tomar decisiones. Eres patético, bro. Ve por ayuda, porque que me vengas a decir que sabes más que yo, solo demuestra tu ignorancia. En fin, te advierto algo, R. Spartan. Si me bajas el video, me darás la razón. No necesito palabras ni acciones, con las tuyas es suficiente. Y si me lo bajas, lo subiré a archive.org, a ver cómo te las arreglas para demandar a esa página. XD. En fin, este ha sido todo el video. Hay muchos temas más que abordar, pero si este video recibe apoyo, haré la parte 2. Gracias por ver el video, les mando un abrazo y que Dios los bendiga. Adiós.